Déjeme iniciar este mensaje haciendo dos preguntas. Una de ellas es, ¿por qué los cristianos sufren algunas veces más que un inconverso? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué los cristianos sufren más que un inconverso? Podemos llegar a pensar y ver lo que pasa alrededor o al vecino que le va mejor que a mí y yo soy cristiano y reconozco el poder del Señor. ¿Y por qué me va peor que mi vecino? ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Si un cristiano está pasando por alguna situación de enfermedad, pobreza, problema familiar o conyugal o lo que sea, la pregunta sería, ¿es síntoma que no puede estar bien delante de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que no está bien delante de Dios, por eso le pasa todo lo que le pasa? Bueno, tenemos que dejar claro que existen ideas equivocadas acerca del camino del Señor. Miren, hay quienes dicen que cuando alguna persona se convierte al Evangelio, se terminan todos sus problemas y sufrimientos en esta tierra. ¿No lo han escuchado? Yo lo he escuchado desde el púlpito. ¿Ah? Conoce a Jesús, ven a Él y se te van a acabar todos los problemas. Y mire, yo hace un tiempo atrás una hermana me vino a decir que usted sabe que desde que conozco al Señor tengo más problemas que antes. Es que así. El mismo Señor nos dice en su palabra, mira, en el mundo vas a tener aflicciones. No es que te va a ir fácil, pero confía. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia. Otros dicen que el camino del Señor es siempre muy fácil, ¿sí? Es cómodo y hasta próspero materialmente. Y de eso se habla mucho. Pero también es como una ilusión que escapa a la realidad. Porque ser cristiano tiene su precio. De hecho, el título de este mensaje es El precio de ser un creyente en Cristo. ¿Te has puesto a pensar? ¿Tiene un precio? Lo que pasa es que vivimos en un sistema donde todo es tan fácil, donde todo está cómodo, donde estamos muy cómodos en vivir en el confort. Y todo lo que queremos lo tenemos ahora y ya. Aunque pase toda una vida para pagarlo, pero lo tenemos ahora. Sí, y ese sistema hace que un cristiano se olvide que hay un precio. El creyente tiene un precio que pagar por ser cristiano en Cristo, creyente en Cristo. Miren, antes de entrar a lo que nos dice la Biblia con respecto a la vida del cristiano, con respecto al sufrimiento, al camino del Señor, permítame narrar brevemente el sufrimiento de algunos hermanos muy cercanos a mí en mi juventud y tampoco no hace mucho tiempo. Personas que su testimonio me marcaron y me dieron un poco más de luz para entender por qué el creyente a veces sufre más que un inconverso. Miren, una hermana ya ancianita, quien fue una de mis maestras de escuela bíblica dominical, me compartió un día su testimonio. Ella me dijo que muy joven recibió a Cristo como su Salvador y estando recién convertida, hubo una epidemia en el pueblo donde vivía con su esposo y sus 3 hijas. Esta epidemia alcanzó a su familia y en un día, por la mañana, murió su hija menor. Y por la tarde del mismo día, murió otra de sus hijas, la mayor. Claro, el dolor y la tristeza por estas pérdidas era grande, ¿no? Es comprensible. Pero en lugar de quejarse y gritar sin control, esta hermana se aferró con más fuerza a su Señor. Es más, nunca dejó su ministerio que Él le había encomendado. Otro caso
que también me afectó. Un hermano que cayó en cama, víctima de una enfermedad médicamente incurable, era cáncer. Él estaba muy joven, no quería morir. Me pedía con lágrimas que orara por él. Bueno, yo oraba rogándole a Dios por su sanidad física, pero de pronto mi hermano muere. Cuando me informaron de su fallecimiento, me sentí muy triste y confundido. Como hijo de Dios había visto el poder de Dios obrando en otras sanidades, y ahora que oraba por la enfermedad de este hermano fallece. Fue en ese momento de dolor que me surgió una sola pregunta: ¿por qué? Rogándole que me diera consuelo y conocimiento para entender la situación que estaba viviendo. Mire, a pesar de todo, caí de rodillas dándole gracias a Dios por la vida de mi hermano y el tiempo que me dio de trabajar junto a él, ministrando la palabra. A pesar del dolor y el sufrimiento, este hermano no se alejó de su Señor. Conozco otro caso de un pastor aquí cuando colaboraba en la iglesia de Margate. Este pastor americano fue por mucho tiempo misionero en Haití. Y en una zona de Haití muy violenta aparentemente, tal es así que en una oportunidad, él comenta su testimonio, que lo apresaron a él unos hombres y delante de su presencia violaron a su esposa y a su hija. Ahora uno puede decir, bueno, ante este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Este hombre estaba desesperado, cualquier cosa como para defender podría haber sido, bien legítima. El hermano no dejó de ministrar en ese lugar. Siguió predicando el Evangelio y con más ahínco a estos hombres. Y saben lo que a mí me impactó, lo que no me cabía en la cabeza. Yo lo conocí acá y conocí su ministerio. Y fundó una iglesia de haitianos y los líderes fueron los que violaron a su esposa y a su hija. ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo creo, ¿saben qué es lo que él me decía? Que él sentía que lo que estos hombres estaban haciendo eran porque no sabían lo que hacían. Señor, perdónalos. Miren, hay que ser un creyente de alta altura para llegar a decir eso, ¿no? No cualquiera lo dice. Mas, sin embargo, este hermano, ganó el corazón para el Señor y los llevó a los pies de Él. Miren, el ser creyente tiene un precio. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, verso 8 al 11. También vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Dice la palabra, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren, vamos a entrar de lleno a la palabra y vamos a ver lo que nos dice acerca del sufrimiento en la vida del cristiano. La palabra de Dios nos enseña que en algunas ocasiones los cristianos tenemos que pasar por algunos sufrimientos. Esto es como consecuencia de las pruebas y correcciones que nuestro Dios tiene que enviarnos a cada uno para perfeccionarnos dentro de nuestra fe cristiana. Algunas veces también a causa de nuestra aflicción como creyente del Evangelio y también como disciplina por algunas veces apartarnos en desobediencia. Leímos ahí, dice el verso 11, tenemos por bienaventurados los que sufren. Como doble estima,
y habéis oído de la paciencia de Job. Miren, Dios permitió que Satanás afligiera a Job. Si no has leído el libro de Job, léelo. Quizás te vas a ver identificado. O tal vez vas a decir, pero a mí nunca me pasó todo esto que estoy leyendo. La cosa es que Dios permitió que Satanás afligiera a Job con diferentes calamidades para probar su fe. Satanás le dejó en la más profunda pobreza. Primer lugar, perdió todo lo que tenía. Le dejó sin hijos, segundo lugar, segunda cosa. Y le puso una terrible enfermedad en su cuerpo. Pero lo más importante de todo esto, si leemos el libro, que Job mantuvo por sobre todas las circunstancias su integridad como hijo de Dios. Es más, le llegó a decir a su esposa, porque claro, a cualquiera le puede pasar lo mismo, es algo inevitable. Si te viene calamidad tras calamidad, si perdiste todo, si estás enfermo, si estás hecho un desastre, puedes llegar a decir lo mismo que le dijo la esposa a Job: oye, maldice a Dios y muérete. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que le contestó? Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba bien consciente y sabía y conocía a Dios. Y sabía dónde era mejor estar, a pesar de todas las malas cosas que le estaba pasando. Finalmente, si ustedes leen el libro, después que pasaron las pruebas que Dios permitió, Dios lo colmó de rica y abundante bendiciones. Le dio el doble de todo. El doble de posesión, el doble de riqueza, el doble de cantidad de hijos. Lo cubrió de dolor. ¿Por todo por qué? Porque Job sabía bien en quién había creído. Ahora dice también Mateo 5:11. ¿Cuál es también lo que el Señor les dijo a los hombres, a la gente de aquella época y también nos dice ahora? Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice el verso 12? Esto te va a pasar, y el verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, esto me da la convicción, mi querido hermano, que debo de entender que ser creyente hay que pagar un precio. Y sé que no me van a venir a decir cosas bonitas por el solo hecho de decir yo soy cristiano. Si has tenido en algún momento la oportunidad, ya sea en tu trabajo, en tu vecindario o en el área donde te muevas, si has dicho en alguna oportunidad, mira, yo soy cristiano, creo en Cristo y es mi Señor y quiero que sea tu Salvador, seguro que se han burlado, te han dicho fanático, te han criticado, te han dicho de todo. Pues bienvenido al club, eres cristiano. Porque a veces está el grupo de la gente, de los creyentes como de la CIA, ¿no? Que son invisibles, que no quieren que nadie se entere. Ah, pero yo soy cristiano. Dice también Mateo 16:24 que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la clave, mis hermanos. Negarse a sí mismo, no se trata de tu confort, no se trata de tu bienestar. Se trata de glorificarlo a Él y que Él sea el que vean a través de ti quién es Dios. De ahí se trata. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es solo para valientes. ¿Sí? ¿Nunca has leído pasajes que te hablan, el Evangelio es solo para valientes? Dice Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como dicen por ahí,
el más claro, échele agua. Aquí vemos que el camino de la cruz es difícil, mis hermanos. Pero con la ayuda de Dios, todos los que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, podemos unirnos a la expresión de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, y como para seguir tomando ejemplos de hombres que fueron del pasado y que hicieron grandes cosas, mas sin embargo sufrieron bastante, podemos tomar el ejemplo de Moisés. Leemos ahí en el libro de Éxodo, entre el capítulo 3 al capítulo 4, cómo Dios llamó a Moisés para encomendarle una importantísima misión. Muchos de acá sabemos cuál fue. ¿Cuál fue? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sí, esa era su misión. Conducirlo por el desierto por 40 años para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra de la libertad. Ahora, ¿se han puesto a meditar cuánto sufrió Moisés para conducir a esta gente? Un pueblo rebelde, duro de servir, incrédulo. El Señor hacía milagros, le hacía abrir el mar, la gente pasaba en seco y cuando pasaban alababan un rato al Señor y después otra vez la queja que nos morimos de hambre, que para qué nos trajiste aquí, y el Señor les daba la comida, les daba la sombra en los días de calor a través de la nube, les daba el fuego en las noches de frío en el desierto a través de la columna de fuego. Y los adoraban al Señor un tiempo, un rato, y después otra vez la queja. Y entonces yo veo que Moisés tuvo su sufrimiento al guiar a esta gente. Y aunque Moisés era fiel en Dios, a Dios en todo, mire lo que pasó en Números 20, versos 7 en adelante. Dios le aplicó un castigo por no santificarlo ante el pueblo cuando Dios le dio de beber agua de la roca en el desierto. El pasaje dice así, Números 27 en adelante, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí, obediente, perfecto. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, aquí cambió un poco Moisés, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Aquí yo veo que Dios ya salió de la ecuación. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero ¿cuál era la orden? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Tenía que hablarle a la roca, no golpearle. Y aquí veo que parece que no entendió bien la orden y golpea la peña 2 veces. Salieron muchas aguas, dice el pasaje, y bebió la congregación y sus bestias, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Empezaron las consecuencias por una desobediencia. El castigo era que no entraría en la tierra prometida. Miren, Deuteronomio 3 nos sigue diciendo, podemos ver cómo Moisés oró a Dios y le rogó que le permitiera entrar en esa tierra, pero Dios no revocó su decisión. Ahí vemos en Deuteronomio 3, de 23 en adelante, lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros,
por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Se dan cuenta la consecuencia? Un gran hombre de Dios, hizo muchas cosas, llevó al pueblo por todos estos 40 años, sufrió muchas cosas, sufrió la rebeldía, las críticas, todo lo que leemos y lo que nos podemos imaginar. Y uno puede decir, pero este es el primero que merece cruzar y ver esa tierra prometida. Pues no, hubo algo en su vida y Dios no pasa por alto la desobediencia, ni en el pasado ni en el presente, mis queridos. ¿No la pasa por alto? Miren, quise ilustrar este mensaje poniendo como ejemplo la vida cristiana de Moisés. Porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 3:5, que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de los que se iba a decir. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Moisés sin duda tuvo que pasar por algunos momentos de mucho sufrimiento como siervo de Dios. Pero algo importantísimo es que Moisés nunca perdió su fe en Dios. Desobedeció, sí, pero nunca perdió su fe. Los milagros que él había visto del omnipotente Dios lo hicieron mantenerse firme, sabiendo que si Dios no le había permitido entrar a Canaán por su desobediencia, era porque tenía algo mejor para él. Pues él conocía bastante bien a Dios, sabía que era un Dios de amor, misericordioso, justo y perdonador. Mire, vamos a ver algunos textos de el entorno de Moisés. Dice Deuteronomio 34:5 que murió Moisés, ¿no? Siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y dice el verso 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios se encargó de todos estos detalles, porque había un plan. Dice Judas 9 que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y dice en Mateo 17:1 que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús sabía que en horas él iba a ser crucificado, pero había algo especial que hacer. Y dice el verso 2 que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos en la luz. Y qué impactante lo que dice el verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Interesante. Vemos en el monte que esta transfiguración de mostrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y aparecieron estos hombres, Elías y Moisés. Esto solamente me puede llegar a pensar lo siguiente. Dios le permitió a Moisés poner sus pies en la tierra de Canaán 1000 años después de su muerte física. ¿Entendemos? Dios los restableció a Moisés y permitió. Lo más importante es, déjeme decirle que Moisés no entró con su pueblo a la tierra de Canaán porque nuestro Dios tenía que disciplinar a Moisés por su desobediencia. Pero 1000 años más tarde, él entró con Dios al paraíso por la eternidad. Gloria a Dios.
Dios nunca te va a dejar caído, mi hermano. Él va a permitir que sucedan quizás cosas que no te va a gustar, pero Él tiene propósito para tu vida. Miren, por demás está decirlo que la falta de Moisés fue su desobediencia a Dios y tuvo sus consecuencias. En su tiempo de físico, su consecuencia es que Dios no lo dejó entrar a él y a parte de su pueblo, siendo que caminó 40 años llevando y arrastrando las cargas y todo lo que conllevaba llevar a toda esta gente. Tuvo sus consecuencias. Pero Dios le perdonó porque Él conocía perfectamente el corazón de Moisés. Sabía que Él era fiel, manso, humilde y que se había esforzado por encima de su mismo sufrimiento personal y tal vez hasta familiar, sin renunciar jamás a su fe en Dios, guardando siempre su integridad como hijo de Dios. Mis queridos, todo lo que estamos en este auditorio y los que están conectados por internet, en algún momento de la vida hemos sido desobedientes a Dios, o en uno o en varios puntos. Ninguno, bueno, si hay alguien aquí que puede decir, yo cumplo al pie de la letra todo lo que Dios me dice, levante la mano, así podemos pedirle la receta de cómo se hace. Miren, si realmente somos hijos de Dios, si realmente creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si tenemos la convicción de la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, en algún momento, mis queridos, a causa de nuestra desobediencia, seguramente pasamos por su disciplina, o estamos pasando por su disciplina, o pasaremos por su disciplina. Pero una cosa es segura, Él te va a disciplinar. En cualquier tiempo que esto ocurra en nuestra vida, también una cosa es segura, Dios nunca nos dejará de amar. Nos disciplina porque nos ama. Si no, como dice, si no seríamos bastardos. Y tú y yo estamos aquí no por casualidad, no porque no tenemos otra cosa que hacer. Somos fieles testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida a través de la persona de Jesús. Por eso estamos aquí. Una, para tener comunión con otros hermanos que le pasa lo mismo, pero también para decir, Señor, gracias. Porque estoy aquí, porque si miro para atrás el desastre que era, y ahora estoy aquí. Y a pesar que me vaya mal, y a pesar que sufra, y a pesar que tenga quizás menos del 10% de lo que mi vecino tiene o de lo que el otro tiene, con todo yo me alegro porque el Señor es mi Salvador. Mi deseo es que tu mente y en tu corazón, mi hermano, se quede este hermoso texto que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Que ese sea el sentir. No te vas a escapar de pasar por algún sufrimiento, pero eso no sea excusa para no dejar de tomarte con más fuerza de la mano del Señor. Todos estos ejemplos que hemos estado viendo, inclusive los que les compartí al principio, lo que le caracteriza es que, a pesar de todo, con más fuerza, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Que el Señor les bendiga y que podamos meditar en este día y en el transcurso de la semana. Meditar en su disciplina y dar gracias, Señor, gracias. No me estoy quejando. Quiero entender por qué estoy pasando por esto y darte gracias porque me amas, por eso me disciplinas. El precio de ser creyente en Cristo. Muchos no lo entienden, pero es mejor ser creyente en Cristo y sufrir en esta tierra que vivir en esta tierra como un rey y terminar en el infierno.